Bienvenidos a los Wookiees de la Comarca, un espacio donde podrás escuchar de los temas más relevantes de la cultura geek y pop de la época, viniendo de la voz de nuestros expertos, Alejandro Trías, geek, warsi y emprendedor, Mauricio Herrera, Jubian, geek y cineasta, Rodrigo Labrador, nuestro compositor, geek y lotoriano, y Jorge Orozco, que es un geek, experto en tecnología y warsi. ¡Comencemos! Sons of Gondor! Of Rohan! Shields shall be shaken! Shields shall be splintered! Did you stand? Men of the West! Bienvenidos a los Wookiees de la Comarca, chicos. ¿Cómo estamos? Emocionado, labrador. Pero aparte se escucha a lo lejos y luego se acerca, güey. Es como la Llorona. Pues sí, güey, no voy a estar así de ¿por qué? ¡Ay, mis puercas! Ay, Bueno, sí, chicos, güey. bienvenidos a este episodio a 3 días de Halloween. Esto va a estar divertido. Pues como hombre, siempre, qué les damos bárbaro. la bienvenida a este episodio donde vamos a hablar sobre los orígenes de Halloween. Pero antes de comenzar, queremos presentar a nuestras puercas, que tenemos a la puerca mayor. Oink, oink, oink. ¡Qué trampa! Muchas gracias, ¿Cómo ¿cómo dices? estamos, Trías? El mejor chicharrón del El mejor chicharrón que van a encontrar. Que van a probar en su vida, güey. También tenemos a nuestra puerca musical, Rodrigo Labrador. ¿Por qué? Pero ya, Y hay que Me quitarle cagas. lo serio al Mau, güey. y tenemos a nuestro Camusín, la puerca binaria. ¡Qué trampa! Bu, bu, bop, bu, bu, bop. Y pues ahora me toca a mí empezar, chicos, así que su puerca cineasta, aquí andamos. Míralo. Míralo. Y Míralo, pues en este míralo, ¿cómo está? episodio vamos a ¿Cómo hablar de un está? tema que nos gusta mucho, Halloween, la época donde puedes vestir de puta sin que la gente ¡Hora! te critique. Digo, cada quien se viste como quiere, güey. Digo, eso que ni qué. Oye, Pero no a hay ver, que es la época en la ¿no? que puedes vestirte de puta y nadie te va a decir nada porque todos están igual. Órale, órale, órale. Órale, órale, órale. Ahora, Baby, tú eres el yo al primero. contrario, me viste de virgen casta y pura, güey. Yo este año me voy a disfrazar de geisha, güey. Qué raro. Si quieren ver sneak peeks Pero en su eres Instagram. más como gurú, ¿no, baby? Así como un pinche gurú, un majarajá, no sé. Un mazarajá. Dale. Está bueno. Y pues, bueno, ¿Tú de qué te visterías, Labra? ¿qué? Yo de la caja, güey, como siempre. Esa es una gran historia güey, que después le contaré. Ok. ¿Tú, Mau, de qué te vestirías este año? Pues yo tengo planeado con un amigo vestirme de Red Hood. Ok. Pero Red Hood vendría siendo ¿quién? ¿El de Jason Todd o vendría siendo el Guasón? Ahora dilo en español y sin llorar. Oh, toma. Pues es que no. En español sigue Salieron siendo los- Red Hood. Ya salieron los Wookiee. Mucha roja, Los güey. Wookiee El capucha vergazos. roja. No, sería la versión 2 de Jason Todd de los cómics actuales. Ok. Nice. Muy bien. Yo probablemente de Hombre Lobo. Creo que tengo... Se ha notado que me gustan mucho los Hombre Lobo, entonces yo creo que de Hombre Yo hice eso hace 2 años, me encantó el traje que hice. Talló sillas con los prostéticos. Pero Yo bueno, sigo esperando a alguien que diga yo de puta, güey. Yo no sé. Como dijo Mau, que todos se pueden disfrazar de puta y nadie, aquí ninguno dijo que de puta. es que a lo que no sabes que son los disfraces son de putas. Es el hombre lobo puta. Ah, claro, o sea, es la el- versión de Jason de Red Hood, versión puta, ¿no? O sea, aquí con medio Sin playera ni no sé. nada. Pero bueno, chicos, Claro. regresando a nuestro tema de hoy, orígenes de Halloween. Cookie. Pues es un tema muy interesante, ¿no, chicos? O sea, la verdad, Halloween ha sido un mito que hemos tenido por muchos años. Se ha considerado que es satánico o que se ha considerado que es algo bonito, dependiendo de la También cultura en donde Pokémon y estés. míranos. Pues sí, Estamos aquí, Yu-Gi-Oh! pues sí, pero pues creo que aquí venimos como a romper un poco el mito, ¿no? Venimos a contar a los cookies, pues de dónde se originó Halloween. Y pues creo que... Pues es que mira, yo creo que con Halloween siempre ha sido el conflicto, más bien al menos aquí en México, no sé con los demás Wookiees, yo sé que lo escuchan de varias partes del mundo y sé que en algunos lados también se llega a celebrar Halloween, pero aquí en México creo que está como muy dispar esta parte de celebrar Halloween o no. Como sabrán, en México se celebra también el Día de Muertos, que es el 1 de noviembre, pero también hay mucha gente que celebra o al menos hace una fiesta en Halloween. Que es una celebración, pues más que nada, bueno, sí que gringa de Estados Unidos, pero pues como toda buena tradición, se llega a adoptar ciertas cosas, ¿no? Entonces,
no sé, el ejemplo que yo puedo dar es, por ejemplo, al menos en mi zona yo me acuerdo que cuando tenía 5 o Su 6 años. cabezona. No, qué Ya babe. empezamos, caray. Fíjate, baby, te me vas a cansar. Viene desatada la puerca mayor. Mira, hasta con pinche risa maníaca, güey, no puedo. Sí, sí es Halloween, chavos. Sí, sí es Halloween. Sí, lo bueno es que es Halloween, ¿eh? Ya vimos quién quiere putearle, Va a salir la niña y te va a empezar a prender y No, apagar la no luz, empiecen güey. a sacar a la Va niña, a güey. salir la Y niña, ahorita te güey. van a apagar la luz, baby, y te van a jalar la greña, güey, aguas. Ya, perdón, Camus, continúa. Decía que yo cuando era chico, al menos entre 6 y 8 años más o menos, yo me acuerdo que aquí todavía, en donde vivo, sí daban dulces en Halloween, pero vamos a llamarlo que después, en los últimos 10 años, me ha tocado que ya no hay niños viniendo en esas épocas, realmente vienen en el 1 de noviembre, ¿no? Para celebrar el Día de los La Muertos. Calaveriux. Pero me ha tocado en su momento, yo pasaba por la zona de Polanco en carro y el 31 era, te lo juro que eran hordas de niños, o sea, parecía el apocalipsis zombie, pero hordas de niños pidiendo dulces en Polanco, güey. Te lo juro que eran filas como de 100, 200 escuincles por casa. Todo, Te lo juro. todo grumpy el te lo juro que viejito, yo ahorita güey. no necesito que un sobrinito. güey, Bien que amargado para de ir a- malditos mocosos. Ah, sí. Literal, güey. Entonces yo creo que ese siempre será un tema a debatir en México, ¿no? Y háganos saber sus opiniones, Bookies, de esto. Es un pretexto para embriagarse y para fiestar, güey. Ya. Sí, Ajá, o exacto. sea, Si es un pretexto nos encanta eso. Vamos a ponerlo así. ¿Es un pretexto para empedarse o hacer una celebración el 31? ¿O sí sería como la celebración de pedir dulces como era antes con los niños, ¿no? Entonces sería como la pregunta a hacerle a los Wookiee fans. Pero bueno, yo les vengo a platicar un poquito de Halloween, desde dónde se origina. O sea, porque nosotros ahora sí que en nuestra actualidad pues sabemos que viene de Estados Unidos y ya, ¿no? Pero esta historia o esta tradición más bien, sí tiene mucho trasfondo, ¿no? Porque tiene literalmente, viene desde los celtas, o sea, estamos hablando de los años 200, o sea, 300 de la existencia, ¿no? Entonces, sí tiene mucho de dónde rascarle, ¿no? A fin de cuentas, los celtas celebraban algo que se llamaba Samhain. Esta ¡Salud! celebración la hacían el 1 de octubre, sí. Samhain, otra vez, por favor, Samhain. Y básicamente esa celebración era para, ahora sí que separar el año, lo separaban en dos partes, en el principio de la mitad oscura y de la luz, o sea, la mitad oscura vendría siendo la parte de la cosecha, que en este caso sabemos que la cosecha pues generalmente acaba en otoño porque todo empieza a morir, ¿no? Entonces también ahí empiezan esas como pequeñas connotaciones que hacen referencia a la muerte, ¿no? O sea, cuando todo empieza a morir se celebra esta muerte. Entonces, pues los celtas celebraban Samhain el 31 de octubre, pues para celebrar esta parte de que acababa la cosecha, de que empezaba el principio de la mitad oscura en ese tiempo, con tanto oscurantismo, con el miedo a la oscuridad que siempre había, ¿no? Y aparte algo curioso es que lo celebraban con, pues ahora sí que con hogueras, y el primer monstruo que se relaciona como a estas fechas es el murciélago. ¿Por qué? Porque en las hogueras, recordemos que en esas épocas pues no había electricidad, no había luz, ¿No? se acercaban los insectos Avise. a las hogueras. Tarado. Se acercaban los insectos a las hogueras y los murciélagos cazaban insectos. Entonces, únicamente las hogueras, pues ellos los veían así como seres medio antinaturales, porque pues los veían a trasluz pasar a los murciélagos. Entonces, desde ahí empieza esa como relación de oscuridad, monstruos, murciélagos, ¿no? Pues en esas épocas, ¿no? Y eso está como muy divertido porque siempre ha existido este miedo a la oscuridad, ¿no? Siempre desde chicos a ti te decían de el monstruo te va a comer o el monstruo bajo la cama, ¿no? Entonces. El coco, güey. El coco, no, y el coco también empezó a salir ya ahora sí que en el 1500 para acá, o sea, ya fue también un cuento de susto para estas A Baby épocas, le sigue apareciendo, güey. Ay, cállense. No lo invoquen, güey. Que para ustedes que no saben qué es esta pequeña anécdota, cuando estábamos haciendo el capítulo pasado, Silent Hill. en las épocas en donde hacemos con nuestros cortes de descanso, a Baby se le apagó la luz de la nada Se fue, y se le volvió a güey, prender. Se fue, güey. Desapareció, Ajá, Baby. y aparte él desapareció como 10 minutos, entonces regresó todo espantado, güey, es que... No, pero es que el tema no fue que se me haya apagado la luz, Fue la güey. El niña, tema fue fue la que niña. fue justo en el momento en el que dije, voy a ir a darle tributo a la niña que vive debajo de mi cama. En ese momento se apagó la luz, güey. O sea, No quiso justo tu terminé de decir tributo. eso y se apagó la luz, Ya dale güey. su pancito de vuelto, güey. Ese es escondero.
Aunque sea la calaverita de azúcar, güey. Las esas que cuestan 2 pesos, chiquitas. Y algo que a mí, y creo que a todos les encanta de Halloween son los dulces. O sea, eso creo que es, evidentemente es lo que a los niños les encanta. O sea, más allá de disfrazarse, creo que es el hambre por los dulces, ¿no? Porque siempre es, o sea, regresabas con costales de que mínimo 1 kilo de dulces, creo yo. Cabrón, déjame Chale, ver pues, tu no zona, vives, güey. güey. No manches. Vivo en una zona bastante congeniada. Yo visitaba como 3 o 4 unidades en una No, hora. si te O sea, y sí, la querían, neta, sí, cabrón. Esa No cabezona mames. sí está pesada, güey. la neta sí. Pero ya que lo comentaste, Pero ¿cuál es tu dulce esto de los favorito de dulces Halloween? también tiene un trasfondo, ¿o no, baby? Digo, creo que hace rato lo estábamos platicando. A ver, tú platícales también de dónde viene este origen, de dónde empiezan a salir esto de los dulces, güey. A ver, antes de responder eso, Camus, que sí, la neta sí está muy interesantón. Pero, ¿qué decías tú, Mau? ¿Que cuáles nuestros dulces favoritos, güey? Pues sí, ya que lo comentaron, preguntar cuál es como el dulce favorito de Halloween. Puta, ahí O sea, ¿el dulce favorito de Halloween o nuestro dulce de cada Sí, uno? güey. A ver, porque güey. a mí me tiraban el clásico sneaker, güey. No era así de. Hicimos el Ay, dulce, o sea, güey. le tocaba Ay, sneaker, güey. A mí me tocaba A mí me daban de bocadín. la pinche paleta manita de Vero, cabrón, y a ti te daban Te sneakers. daban un Sí, kilo, güey. cabrón. A mí me daban uno. Ok, Wookiees de la comarca sacando los traumas de la infancia, güey. Ya vieron, Mi Wookie, si quieren sneaker. hacer feliz a Labra, mándenle su kilo de dulces para Halloween No, para no, que no, no no, se no, sienta no, triste. no, sí estoy bien, güey. Yo, ¿sabes con qué era muy, muy fan, güey? O sea, mi dulce favorito eran las paletas estas de dulce que tienen un chicle dentro, güey. Ah, ¿Tootsie Pop? Tootsie Pop. Las Tootsie Pops, güey. yo me iba a ir a Eran. Roncaleta, güey. No, las Hola. rocaletas, pues nomás, pues no, a mí la neta nunca me gustó el chile. Ahora No te resulta. hagas. Ya Órale. sabía, güey. Acuérdate que puedes poner en esta fecha. Güey, y por eso tiré el comentario en voz baja, güey, porque dije, hijo de la, cuando ya lo había sacado de mi boca, Güey, pero antes. ¡La Cuando cabezona! ya lo sacaron, cuando ya lo habían sacado de... No me gusta el chile. Ahora resulta. Podrías decir el picante, güey, pero tenías que decir chile, cabrón. El Bueno, machote. el punto sí, güey, las Tootsie Pop. ¿Tú, Mau? Yo no se acuerdan, pero hubo una época que eran como unos diferentes calaveritas. Era como un esqueleto o una calabacita o un como vampirito o un murciélago que estaban rellenos como de un acidito, un polvo acidito. Como la paleta esa de cerveza, güey. Sí y no, ese nada más era puro polvo, güey, pero sería como ácido dulce y estaba chingón. Y ya no lo he encontrado desde No me esa acuerdo, época, güey. güey. Ay, no me acuerdo de eso. La Ajá, clásica ajá. picafresa, güey. Ya. La clásica pica Chale. fresa. Contigo a mí, aquí de repente daban ahora sí que una señora muy en particular daba unos bombones rellenos de jalea de frutas. ¡Ay, Estaban cabrón! Repito, o sea, a Camus le tocó la Órale. zona chingona. Y le Sí, daban sí, de a kilo, sacamos- güey. No, o sea, si nos iba bien, había un señor que literalmente que vive frente a mi casa, cuando se ponía así como bien espléndido, te daba crunch, te daba una barra de crunch. O si no, de repente sacaba, no se acuerdan de esos como pollitos de chocolate. Así. Esos te daba un par. Entonces, la neta, ese señor así como de, güey, ya sabes, primer casa con el ingeniero. Él te va a dar un buen dulce. Ingeniero Rodríguez. Bueno, Sí, ya te lo sabías. pues toda esta historia acerca de los dulces, mis pequeños Wookiee fans y mis pequeñas puercas, pues justo tiene que ver con también esta parte del origen del Halloween y la historia que hay detrás de ello, ¿no? Ujú. Hay que pensar que el Halloween que nosotros conocemos a la actualidad, o sea, como de cómo tomó forma, lo explicó un poquito Camus acerca del Samhain, ¿no? Salud. Que hay una cosa muy importante que pensar. Como decía Camus, siempre pensamos que viene más de Estados Unidos, pero realmente el Halloween viene principalmente de Reino Unido, ¿no? ¿Por Así qué de es. Reino Unido? Porque realmente los que lo traen a Europa son los irlandeses. O sea, todo esto pasa a través de los irlandeses y llega a Europa. Y en ese entonces, bueno, la palabra Halloween viene de otra palabra en inglés que es All Hallows Eve. Hallows Even. Y eso básicamente significa la víspera de Todos los Santos, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de la víspera de Todos los Santos, pero lo que es importante tener en cuenta es la forma en la que el Halloween ha tomado, pues, todo lo que conocemos hoy en día, pues ha tenido diferentes etapas, ¿no? Desde un lado, como decía Camus, la parte de la muerte y la oscuridad y todo esto, pues viene desde la época de los celtas.
Y toda la parte de la celebración en cuestión de los dulces se empieza a formar por ahí de entre los años 1500 y 1800. Ahí es cuando como que empieza a agarrar ya como canchita para ir haciendo sus celebraciones, ¿no? Y pues básicamente las hogueras, como decimos, pues se trataba de quemar la paja, ¿no? Para celebrar el Oh, fin de la temporada de cosecha. Oh, chale. Ya empezaste, labrador. Baby empieza con esas palabras que como labra empieza así a pasarle algo en su cerebro. Y también se veía el hecho de la hoguera, también es como para repeler la brujería y las enfermedades. Eso también es como muy importante. Otra cuestión que hacían mucho era la cuestión también de la futurología o la adivinación, ¿no? O sea, están como en esos temas. Y uno de los puntos más importantes, que es justamente la entrega de los dulces, pues ahí les va. Básicamente, los niños iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué rezaban. Y al final del día, cuando el niño ya cantaba o hacía su rezo en la casa de alguien, se supone que la persona le tenía que dar un pastel. Ese pastel que el niño recibía significaba la liberación de un alma del purgatorio. Ahora. Entonces Es que antes. ya si se dan cuenta, ahí ya estamos hablando justamente ya de un poquito de purgatorio, almas, ¿no? O De sea, aquí la rezos. liberación, de aquí la liberación. Ya empieza a tener que ver a otra vez con la parte del cristianismo, ¿no? Es que eso está bastante curioso, baby, porque digo, ya sabemos que siempre el cristianismo quiso de alguna manera pues abarcar, igual que el catolicismo, pues abarcar como el mayor terreno de profesar pues, su religión, ¿no? En diferencias de, pues que en ese entonces se llamaban paganas, o sea, religiones paganas, que era cualquiera que difiriera su forma de pensar. Y lo más cagado es que primero el cristianismo metió una tradición que se llama, bueno, como que adaptó el Samhain para que tampoco se sintieran tan hostilizados todos estos paganos, y le llamaron la Lemuria. Y esta se celebraba el 13 de mayo. Bueno, terminaba el 13 de mayo. Y esto básicamente era pues que los fantasmas, la Lemuria era pues que los fantasmas volvían y para acechar a sus seres queridos. Digo, ahí está muy cagado porque pues en vez de que vinieran como a decir que estaban bien, era acechar a tus familiares, ¿no? Correcto. Entonces, O sea, pues, ¿por en qué esto eres del un cristianismo, culero o por qué? los romanos lo que hacían pues para calmar a estos espíritus, echaban leche a las tumbas. Esa era su forma, pues, de apaciguar a pues, básicamente, pues, estas ánimas en pena, ¿no? Pero, eso digo, básicamente, la Lemuria, pues, después, en el 6 después de Cristo, básicamente, se vuelve el Día de Todos los Santos. Así lo convierte el cristianismo. Ahí te la cambio tantito, Camus, ¿Vale? Es porque la el día de todos catafixia, mi los... cuate. Sí, porque ahí la cosa es más bien históricamente, Gregorio III, que es el Papa Gregorio III, es quien lo cambia al Día de Todos los Santos para el 1 de noviembre, y es en el siglo VIII. No, No, perdón, o sea, en el siglo aquí IX. nada más le llamaron el Día de Todos los Santos, pero no cambiaron la fecha. Pues eso fue mucho después. Pero se supone que la Lemuria como tal significa días de todos los santos. Ok, ya te caché, ya te caché. Pero nada más que la Lemuria, esta mezcla de entre el Samhain y volverlo la Lemuria, pues ya fue la adaptación en el 6 después de Cristo. Exacto, ya te caché. Ok, y ya después, justamente Gregorio III fue el que lo cambió a ya el 1 de noviembre. Pero eso se me hace, la neta, eso es el clásico golpe bajo, güey, porque, o sea, de todas maneras el Samhain se celebraba el 31 de octubre y el Día de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre, o sea, era como para quitarle ese protagonismo a esa fecha, obviamente, pues para adoctrinar a toda su gente. Sí, además, el Día de Todos los Santos, lo que significa, mis pequeños Wookiee fans, es básicamente celebrar a aquellos de los que gozan de la vida eterna al lado de Dios o en la presencia de Dios, quienes no salen en los santorales, ¿no? O que no se conoce su nombre. ¿Qué son los santorales? Pues básicamente son los libros el libro de vidas o el libro de los hechos de los santos. Entonces, se supone que el Día de Todos los Santos, que se festeja el 1 de noviembre, es para conmemorar o celebrar a todos estos seres que no sabemos, que están al lado de Dios y los cuales, pues, se les consideraría santos, que viven al lado de la presencia de Dios, básicamente.
Y para esto, mira, algo que está muy curioso ya cuando empiezan estas fechas de ya como esta competición, también es cuando empieza lo de las quemas de las brujas. Competición, competencia, bruto. Competición. Se entendió. Y yo soy el Madre, güey. pocho del grupo. Empieza otro elemento bastante representativo, ¿no? Las brujas. Las brujas siempre han sido un elemento de Halloween que está muy marcado. Creo que cuando tú piensas en Halloween piensas calabazas, brujas, vampiros, ¿no? O al menos y fantasmas, ¿no? Es como a grandes ¿Y rasgos. putas? Así es, al parecer así es como lo asocia Mau, güey. Oh, bueno. No se puede contar un chiste porque se lo toman en serio. Pero ¿de dónde viene esta como imagen de las brujas como las conocemos? Pensé que O ibas sea, a realmente el preguntar de las sombrero- putas, güey. Yo no, ¿cómo si no? Está bien, ya, las brujas. Pues digo, es que, digo, antes acuérdate que las mujeres de la vida galante eran muy De comunes. la vida galante, güey. Rifado el cabrón. Oye, sí, hay que hablarles con respeto. Qué cama. Ya, güey, ya. Pasemos a la siguiente página, por favor. Nos van a banear el podcast otra vez. Pero bueno, las brujas, como un elemento tan importante, digo, eran sanadoras, llamémoslo de alguna forma, que pasaban pues con recetas a través de las generaciones y en cierto momento pensaban que eran herejes, ¿no? Porque iban en contra de la iglesia por pues, toda la parte de esta de la ciencia, de la medicina, etcétera, ¿no? Pero las brujas tienen vamos a llamarlo una apariencia actualmente que es muy reconocible, ¿no? El sombrero de punta, la nariz, como muy aguileña, la piel de color verde, siempre traen escoba y viene relacionado con el gato. Pero es que en esas épocas, por ejemplo, o sea, el sombrero que ustedes conocen vendría siendo el sombrero de todas las curadoras o sanadoras de esas épocas. Nada más que obviamente se fue distorsionando poco a poco. Digo, han visto los sombreros, por ejemplo, los que usaban antes en las épocas de más o menos 1400, esos sombreros como que eran como el de brujas, pero no tenían punta, ¿no? Que eran como chatos nada más. Entonces, de ahí empiezan como esas derivaciones actuales, pero siempre es un elemento importante, ¿no? Y aquí yo tengo una pregunta para ti, Mau, porque todos estos monstruos se empiezan a crear, digo, en tiempos muy antiguos y empiezan a tener cierta evolución. Y obviamente nosotros los reconocemos más por el cine. Yo sé que en el cine, digo, obviamente hay películas muy viejas de monstruos, pero cuéntame tú, o sea, platícanos a nosotros de dónde empieza a salir como esta parte pues, de los monstruos en el cine, pues vamos a llamarlo sí ya actual, digo, actual que viene siendo básicamente los principios de 1900, ¿Sí? pero o sea, ¿de dónde sale todo esto? Pues mira mi camusín. Realmente la primera persona que hizo una película de terror, como les había comentado en el podcast, fue George Mireles, perdón, les comenté en el stream. Fue George Mireles con la primera película de terror, La Casa del Demonio. Pero pues realmente no existían así como los monstruos, ¿no? Él mostró una persona que hacía como magia y mostraba un vampiro, se podría decir. Se podría decir que era un vampiro. Pero Vampiro se queda. vampiro se queda. Pero pues no fue hasta los 1920 donde Universal Studios decidió crear pues el primer universo cinematográfico. Lo siento, gente, no fue Marvel. Marvel simplemente lo copió. Acabas de destruir todo mi corazón. Pero sí, Llámelo loguera. Marvel fue el primer. Perdón, Marvel, ándale, bien hecho. Malphite, no mames. Ya está El League of listo. Legends. Perdón. Universal decidieron crear el primer universo donde fueran solamente puros monstruos. Y pues la primera película que lo hicieron fue con Quasimodo en el Jorobado de Notre Dame. Esa película salió en 1923 con el pionero del cine Lon Chaney interpretándolo y siendo uno de los primeros en crear los efectos No es la de prácticos. Disney, ¿verdad? No. Ok. Esos son los efectos prácticos, que son pues todo esto de los maquillaje, prostéticos, tipo de cosas, ¿no? El actor decía que le dolía mucho su prostético porque simplemente le lastimaba. Pero pues en un punto ya ya fue hace casi 100 años. Ay, ya, fíjate. Fíjate. Ay, loca. Ay, no, loca. ¿Cómo crece? ¿Cómo pasa el tiempo? Universal Ay, güey, decidió. para Camus eso es un suspiro. ¿Qué pasó? ¿Qué Es pasó? que eres tan viejo como la rueda, güey. Cálmate, Tutankamón. Quisieran, putos.
¡Quisiera! Tú eras el güey que organizaba el Sanheim. Es Tutankamus, por favor. Güey, ya tú solito te Ya, diste en la sí, me madre. quedo. Tutankamus. Pero en un punto, Universal decidió retomar como monstruos un poco más clásicos, como el fantasma de la ópera, y uno que se llama como The Man Who Laughs o El Hombre que Ríe, que es una gran inspiración para la película actual del Joker. Eso, pues, fue la como creación de estos monstruos, pero en 1930 podríamos decir que fue cuando Universal decidió echarle ganitas. ¿Y por qué lo digo? Porque en 1931 agarraron a uno de los actores más famosos de la época, que era Bela Lugosi, y a Boris Claro. Karloff. Para la Claro, Claro, lo sí, conocemos. claro, güey. Por eso dije de la Güey, mi época, güey. tatarabuelo, güey. La del Y comercial, ¿no? Bela Lugosi hizo la primera encarnación de Drácula. Y Boris Karloff hizo la primera de Frankenstein. Y pues esa fue la época que se Y de conocía hecho, la ahorita que me hiciste época acordar de de oro. Boris Karloff, hay un como easter egg Ajá. bastante chido, digo, haciendo un paréntesis rápido, en la película de Hancock, de Will Smith, donde él dice que fue a ver la película de Boris Karloff de Frankenstein. Ujú. Mírala. Y pues esta fue como la época de oro de las películas de monstruos, ¿no? Y pues también salieron pioneros de los efectos prácticos, como Jack Pierce, que pues lo hemos conocido como una gran inspiración para los creadores de Men in Black o monstruos de Blade, cosas de ese estilo. Oye, a ver, pero espérate, ¿cuál es la diferencia entre efectos prácticos y efectos visuales, güey? Pues mira, los efectos visuales son los que conocemos como pantalla verde o los que son generados con la computadora. Muchos de estos Oh. efectos son realmente 100% generados con la computadora o con este tipo de procesadores, los que se encargan de que cualquier cosita que tú creas como el Maya, un modelo 3D, lo puedas incorporar a una película. Mientras que los efectos prácticos es cualquier cosa hecha en set que ayuda a que se vea mejor, siendo explosiones, siendo Oh. sangre, siendo maquillaje, siendo prostéticos. Nice. Ujú. Pero pues no tan solo fueron esos los monstruos que utilizaron, ¿no? No se quedaron en Drácula y en Frankenstein. También trajeron a la momia, trajeron al hombre invisible, y fue la primera película de hombres lobo que a Camusín le va a gustar, que fue El hombre lobo de Londres. Oh, sí. Ujú. Ya después de eso decidieron sacar secuelas como La esposa de Frankenstein, que creo que la verdad en un rato nos va a contar sobre eso. Sacaron La hija de Drácula, y pues así lo estuvieron haciendo hasta 1940, donde decidieron hacer una película del hombre lobo, que la conocemos como The Wolfman o El hombre lobo, realmente. Y es la que pues hizo el boom de este monstruo. Y bueno, Claro. sacaron muchas secuelas de La momia, La mano de la momia, La tumba de la momia, El regreso del hombre invisible, El hijo de Drácula, El fantasma de Frankenstein, entre otras. Sí, no, y todavía hay un monstruario grandotote, ¿no? Porque está como, por ejemplo, el monstruo del pantano. Ese Que viene también es después, bastante ese justamente famoso. viene hasta 1950. Órale. Ujú. O sea, los primeritos son la momia, el hombre invisible, Frankenstein y Drácula. Los primeros fueron realmente Drácula, Quasimodo y Frankenstein. Ok. Quasimodo se consideraba un monstruo. De ahí decidieron introducir a la momia, al hombre invisible y al hombre lobo otra vez, como que lo reincorporaron a este mundo. Y en algún punto sacaron al científico loco. Pero pues mucha gente ahorita va a comentar menos. Pero estas son películas separadas, ninguna está junta. Ja, ja, ja. El Universal. santo le rompe la madre a todos. Y ese es el crossover más ambicioso, el santo contra los monstruos, güey. Todos Vale. los monstruos. Es cierto. En 1943 decidieron hacer el primer crossover en la historia del cine, que fue Frankenstein conoce al hombre lobo. Y pues después de Y esa... le dijo, hola, guten Tag. No, pues, Sería su realmente conversación, pelean. ¿no? Frankenstein. Ah, y el hombre lobo. Au. Y Frankenstein. Ah. Realmente se O ponen sea, a pelear, güey. Está bien chistoso. Deben verla. pues sí, no se entendían ni madres, capaz que le estaba diciendo, compadre, vamos por una cerveza y el otro. "Ah". Güey, en mi mundo, güey, esos dos seres, güey, esos dos monstruos se sentaron muy civilizadamente, güey, a tomarse un café, güey. Me los imagino así con, ya saben, con o sea, su lentecito de un solo ojo, güey, El así, monóculo. Monóculo, güey. monóculo, güey, así. Y todo así, guten Tag. Ups, ya, das es recht, hermano. Y después de eso, pues ya sacaron las dos casas, se podemos decir. Sacaron la casa de Frankenstein y la casa de Drácula. Una en 1944 y otra en 1945. Y estos lo que introdujeron fueron al hombre lobo, Frankenstein, Drácula, Jorobado de Notre Dame y al doctor loco o al científico loco en una sola película.
Y pues era como lo que veíamos de Scooby-Doo, que de repente teníamos muchos monstruos al mismo tiempo y hacían pura pendejada, algo así. Ok. Y pues en 1950 fue donde los espectadores realmente como que tuvieron un debraye sobre, pues sabes que los monstruos ya no es lo de hoy, y pues fue por causa de la época nuclear y de la época sci-fi. Warner Brothers decidió que querían hacer una nueva branching de su marca y empezaron a traer cosas como viene del espacio exterior, Tarántula, el hombre que se encoge, pero Hombre, que ahí se salió encoge. el monstruo del pantano que comentaba Baby. Esta película del monstruo del pantano realmente lo que trajo fue como otra vez esta idea de los monstruos, pero pues ya fue como para las finales de los 50, donde la gente fue de, ¿sabes qué? Los monstruos ya no es lo de hoy, como que ya están fuera de nuestra atención. Ya pasó su época, Ujú. ¿no? Y pues Básicamente. fue donde murieron. Y no fue hasta como donde la primera época de la película de la momia con Brendan ajá, Fraser. con Brendan Fraser que se recobró esta idea de las películas de monstruos y tenemos la de Van Helsing, tenemos el remake del Wolfman, la de 2010 La con Liga de los Benicio del Hombres Toro. Extraordinarios. Ajá, estuvimos como revivir a los monstruos, pero así fueron como se generaron los monstruos en el cine. Cámara. Pero justo me comentabas algo sobre la música de la esposa de Frankenstein, ¿no, Laura? Simón, mano. Bueno, primero recalcar que pues la música de Halloween y de cómo se crearon, pues nada más era como pasar leyendas, ¿no? También se daba mucho los típicos lullabies, que eran las cancioncitas para hacer dormir a un mocoso, como les dice Camusín. Pero pues como sabemos, en esos tiempos eran más hardcore, ¿no? No era así de duérmete ya, duérmete que ya te van a comer, culo. Entonces, fuera de eso, pues les vengo a traer los scores que revolucionaron cómo se compone para películas de terror y este tipo de cosas. Hay que saber que hay grandes películas, pero que pues no tenían sonido, eran mudas. Y el primer score que realmente logró impactar en la sociedad fue pues la muchachita de Frankenstein, ¿no? Bride of Frankenstein de 1935. El compositor es Frank Waxman. Y tiene un estilo muy de fantasía, algo que si nosotros escuchamos, diríamos como de, eso es de terror, güey, neta. Pues al parecer en esas épocas esos sonidos les asustaban. Y también la de Drácula, ¿cómo dices que se llama, Mau? No la de 1931, la de 1958. El terror de Drácula, el horror de Terror Drácula, de la que sale Drácula, eso Christopher mismo. Lee. Ajá. Ahí se ¿Sale usa, Christopher Lee? No, hombre. Christopher Lee fue Drácula. Sí, güey, Christopher Reeve. Que Antaño descanse en en todas paz. las películas. Güey. ahí el compositor James Bernard, y ahí se usa el primer leitmotiv en películas de terror para representar a Drácula. Para los que no sepan lo que es un leitmotiv, chequen los demás episodios, por favor. Ahí ya les damos una explicación bastante gorda. Y entre 1945 y los 50 se pone muy de moda un instrumento que se llama el theremin, no sé si lo hayan escuchado. El Termin. Sí, Es el de los sí. rusos, ¿Me ¿no? suena? Les va a poner cómo suena un Sí poquito. sí es el de los rusos, ¿no? Es inventado por un ruso en 1920 y pues a la sociedad se le hacía tan maldito extraño este instrumento y el sonido que pues les causaba terror. Ahí les va. Pues no es un instrumento convencional, ni siquiera se toca físicamente, son como con electricidad, ondas magnéticas, y con la mano, mientras más acercas tu mano a ese como palito de metal, va subiendo la frecuencia, ¿no? Sí, es bien enfermo ver cómo se toca un Este, Termin, la neta. sí. Y Pero es súper interesante, güey. sí, está muy cañón, pero imagínate en ese tiempo de, mira lo que inventamos, güey. Y es,
Y eso se usaba mucho en la cuestión de sci-fi y de terror. Si ustedes piensan cada vez que enseñaban como un ovni, ya sabes, hecho de cartón en esos Y además de tiempos, todo empezaba a fue, sonar. o sea, si lo inventaron en 1920 fue después de la Primera Guerra Mundial, güey. O sea, todavía estaba más. Sí, fue en 1920 y se patentó en 1928. Christopher Lee ya Güey, conocía a cabrón, Tolkien, güey. Ándale, tú estabas ándale. ahí, güey. Sí, Y güey. que lo documentó, güey. Lo curioso es que este estilo de hacer música para terror y sci-fi y lo raro, ahorita se usa mucho en la comedia. Cuando tú escuchas, no sé, alguna comedia que trae onda como de Halloween, Locos Adams, todo ese rollo, usan mucho este tipo de orquestación como que muy mofa y con el término así el y hay muchos intros de podcast, de videos, de cuestiones de terror que usan como simbolito, ¿no? Del término. Y después, pues está el parteaguas, ¿no, Mau? Psycho. Psycho. Uf, joyita de película. No la canción Exactamente. de Muse, güey, esa, ¿no? No, Ok. no. Sáquenlo, por favor. De todo lo que estábamos diciendo de más fantasioso y el uso de este instrumento, pues tiene bastante, porque la de Bride of Frankenstein es 1935 y el que logra romper con este rollo, pues es Psycho, que es de 1960, ¿no? ¿Va? Con Creo. Alfred Hitchcock, director. Ajá. El compositor es Bernard Herrmann y ahí la música es más personal, más sentimental, te da el tono de la película, o sea, sugiere que algo está mal, pero no te dice como de, terror, Drácula, ¿saben? Es más moody, por así decirlo. Y obviamente está la típica escena De la de cortina de los String baño, ¿no? Stingers, de la cortina de baño con el cuan, 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 cuan. Curiosamente, el director no quería música ahí. Ese es un fun fact. Órale. Sí, Sí. justamente cuando le presentaron la idea a Hitchcock fue como de, oh, funciona. Y Ok. funciona muy bien. Y de hecho, en cuestión de música, no sé en cine, pero ahí se empiezan a originar los jumpscares con ese ching, 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 ching. Herman lo usa de diferentes maneras para dar el que ya conocemos como el jumpscare, ya sabes, el pam y que sale el monstruo, pues ahí lo empezaron a usar y lo empezaron a implementar. O sea, en sí el Y- primer jumpscare fue en Ujú. 1942 con una película llamada The Cat People. Pero esta fue la primera que combinaron bien la música junto con el jumpscare. Así es. Y luego, en 1975 llega el Tiburcio. El Tiburcio de John Williams, Joss, el clásico. Tarán, tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, tarán. Joya. Joya. Ahí lo que implementa John Williams es la sutileza, como usa ese motivo musical que son dos notas para representar al tiburón y aparte qué tan cerca está el tiburón. Eso lo va reflejando la música, va subiendo el ritmo, entonces sí fue como un parteaguas medio locochón. De ahí nos vamos a La Profecía de 1976. Ok. Ahí a partir del 75 se empiezan a soltar los brothers. En La Profecía o The Omen, lo que le impacta mucho a la gente es que se empieza a usar la voz humana. Se empiezan a usar como estos coros y es Jerry Goldsmith, el compositor, y su mente era decir, quiero replicar a qué suena el infierno. Cabrón. Ay, cabrón. Entonces, si ustedes escuchan el score de Omen, el tema principal son coros y aparte con una orquestación súper rara y sí dices como de, verga, ¿eso se imaginaban que era el infierno? O sea, si creyeron que en Blade Runner estaba cabrón imaginar el futuro, aquí imaginar el infierno estaba peor, gente. Sí, y la neta sí le salió, güey, porque sí está bien creepy. Sí, no, sí. ¿A qué suena el infierno? Madre santa. Ajá. A Y Trias cuando despierta en domingo. Cuando quiero mis chilaquiles, naca. Look at me. De
de este rollo de la profecía de Human, pues sale la inspiración para Viernes 13, que de hecho usan como un sentido de la orquestación, pero con una voz con eco, que es una... De ahí se Ay, inspira, ese, sí, ese- de ese ahí, es un- no sé si se acuerdan que suena como un... Hasta en el juego está Viene, súper clavado ese ridículo. ajá. Bueno, la inspiración y el parteaguas es la profecía de 1976. También hay una película que yo no la he visto que se llama Goblin, que al parecer también fue inspirada de todo este rollo de The Omen. Y después viene el parteaguas de cómo componemos ahora el terror. Y son dos películas. La primera es El Exorcista de 1973. Y la segunda, que es la que más da este partido, es Halloween. Les voy a poner unas, como los temitas principales para que recuerden, ¿no? Este es el de El Exorcista. Ay, sí, cabrón. Niña, baby. Estos ritmos... Más. Si se fijan, es más un ritmo constante, es repetitivo. Y Halloween, obviamente, se jala esta idea, pero lo hace 3 veces mejor, a mi parecer, porque implementa el sonido de los sintetizadores. La Y verdad, te voy a interrumpir con una pendejada, pero ¿esta canción no te recuerda a una de Death Note? Sí. Ok, thank you. Sí, también viene una inspiración de ahí. Pero el Halloween de John Carpenter es más actual y usa pulsos, usa atmósferas, que pues aquí el director te podrá decir si no es lo que busca en algo de tensión, así de, no, algo Sí, más de sí, 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 sí. atmósfera, algo más de pulso, acá. Y se empiezan a usar los sintetizadores, que como vimos en Blade Runner, pues son como este parteaguas en la música para películas. Y así suena el de Halloween. Si se fijan, es muy parecida a la del Exorcista en la cuestión de lo repetitivo, pero abajo tiene una cama de sintetizadores dando esos como tonos graves, y aparte hay como un sonido de máquina de escribir de chiqui, 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 chiqui. Que es la parte que más te castraba escuchar. Exactamente, es causar como, Tensión. Tensión. como esa tensión así de ya cállate, güey. El otro que usa también el sintetizador es The Shining. Recordemos que The Shining usa mucha música que ya había sido compuesta y simplemente la adaptaron, pero el intro de The Shining es puro sintetizador y eso a la gente hacía que se cagara en su silla. Y después viene algo bastante curioso para ustedes, Wikifans. En 1983 sale una película que se llama Videodrome y el compositor es Howard Shore. Sí, Howard Shore, el compositor del Señor de los Anillos. Él es el que realmente implementa la combinación entre un sintetizador y una orquesta real. Entonces, fusiona como este rollo de la antigüedad con lo nuevo. Y para los que no sepan, sí, Howard Shore es el compositor de El silencio de los inocentes y de Seven. Entonces, Órale. digamos, ajá, él sí, su más conocido es El Señor de los Anillos, pero él es un gran compositor para crear tensión y como, ay, ñañarita. Ñañaritos. No, y tiene demasiadas películas de ese estilo. Sí, 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 sí. De hecho, todo el mundo le sorprendieron cuando de El Señor de los Anillos, Howard Shore, y así de, ¿va a ser de miedo, güey? Y una de sus tristezas, si no me recuerdo, creo que fue Twilight, ¿no? La de Eclipse. ¿Qué te Que le digo, tocó mano? componer eso. Partecitas, partecitas. No me lo manches. Y después se empieza, aparte de esta como combinación de lo sintético con
cuerdas reales y orquesta, en los 80s y 90s empiezan a usar mucho el tema de música popular para crear tensión. Hay unas muy famosas, la de, no sé, no me acuerdo cómo se llama, la de que es un cuate todo creepy cantando, güey. Tiptoe by the window. ¿Te lo obedece a la muerte? Sí, esa Ajá. pinche canción, cabrón. No mames, esa canción y la escena donde sale en la de. No, ¿cómo se llama la película, güey? Eh, La canción se llama Tiptoe Through the Tulips y es de Tiny y Deep. es de Inside, ¿no? ¿Se llama? Insidious, ¿no? Insidious, la película. Insidious. Ajá, Güey, cuando sale exacto. el pinche diablo ese arriba, no mames, güey. De verdad, esa película me traumó por esa canción, cabrón. O sea, a la fecha no la Baby, puedo a ti te traumó escuchar. un corto que Güey, vimos. a mí me trauma todo. Pero, güey, esa canción no la puedo escuchar sin que me dé verdaderamente miedo, güey. Sí, Mucho entonces ahí en bello. los 80s, 90s empiezan a usar como ese tipo de música. Poltergeist usa música popular, Halloween 2 usa música popular, Elm Street usa música popular. ¿Se acuerdan que lo veíamos en Silent Hill, no? Este rollo de tener que tener como un contacto humano, que no todo sea locochón y monstruo y rarón, pero aquí lo usan al revés. Algo que tú conoces lo transforman para que digas, hey, güey, así no va, güey. Así no va, güey. Que Eso no está bien, güey. eso no está bien, güey. Ahí lo hacen creepy, güey. Ujú. Y ya después en 1996 con Scream regresa otra vez como este estilo blockbuster de orquestación, mamalona. Y a partir de ahí en adelante, yo creo que Halloween es el que más tiene como una influencia sobre cómo se hace música actual para tensión y para terror. Una combinación entre Psycho, sobre todo con los jumpscares, Ujú. que se vuelve muy predecible, que se va el sonido, siempre bookies que estén viendo una película de terror y se les vaya el sonido, Esperen el brinco. esperen el brinco, tápense los ojitos. Que además creo que ha sido, o sea, ya ahorita ya es un recurso medio chole, ¿no? O sea, Ya es Exactamente, es demasiado, demasiado. Predecible, ¿no? ¿cómo se llama? Predecible. Ajá, es demasiado predecible y ya estaba siendo bastante predecible porque Halloween lo cambió, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta manera de hacer tensiones a base de ritmos y de atmósferas con sintetizadores y no tanto el chan, 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 ¿sabes? In your face, pues viene bastante de Halloween. Entonces, esos son como los scores más pesados en el mundo de las películas de terror. Yo tengo una pregunta a ti, Laura, de qué es lo que tú consideras como compositor, qué es la mejor forma de ir para ese tipo de música. Para crear tensión, Ujú. O sea, si aventarnos a la parte de jumpscares y tenerlo in your face, literalmente, o irte por la parte más sutil y más como creepy. pues o sea, es dependiendo del corto y de la visión del director, pero creo que las dos tienen como su arte, nada más que siento que es muy predecible y como que ya muy cliché, ¿sabes? El que de repente todo se calla y de repente nada más entra el ¡Wan! Sí. Entonces, siento que una combinación de las dos, tanto crear atmósferas, yo siento que la creación de atmósferas y de pulsos, como se les conoce en este rollo, es como esos tucu, 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 que escuchas muy abajo y que te van creando tensión y tensión y tensión. Yo siento que esos son muy buenos a través del storytelling, o sea, mientras va pasando la película, por así decirlo. Ya. Y en momentos en que sí tienes que meter un susto bastante fuerte, yo siento que el uso del jumpscare es bastante, si lo usas de una manera inteligente, sí te puede sacar un pedo. Ya saben, hay uno que se llama el fake dropout, que es que piensas que va a entrar, Ujú. o sea, que se calla todo, la chava está a punto de abrir la puerta, dices, ahí viene, ahí viene, ahí Y viene, ahí no hay viene. Abren nada. la puerta, no hay nada, voltea y está atrás, ¿no? Yo siento que el uso del silencio en ese tipo de cosas es bastante bueno, pero creo que le pueden echar más coquito, güey, más Ok, coquito. ¿no? Legal. Legato, legato, legato. Legato.
A fin de cuentas ya son fórmulas, pues, rehechas, güey, y que también no. Se van muy a la segura a veces, ¿no? Sí. Entonces, pero no, Sí, siguen sí, sí. funcionando, o sea, a la gente le sigue gustando de la misma forma. Ajá, pero por ejemplo, el del silencio del Silence of the Lambs, esa es pura orquestación, güey. Y es bellísima y te crea una tensión, pero porque es lo que decíamos, ¿no? Estás escuchando música como clásica, muy, muy bonita, y lo que estás viendo es un cuate todo truqueado. Entonces siento que esa como axis de que escuchas algo que no debería tener un problema y que para tu cerebro está bien, y en escena tienes algo que no está bien. Ok. Entonces siento que esa es también muy buena combinación. Que además de todo, también como decías, ¿no? O sea, tiene que ver también con la vista del director, o sea, qué es lo que quieren generar con esta música o con esta parte también, me imagino, visual, ¿no? Sí, me Creo que, acuerdo con el corto que hicimos, Laura me preguntó, ¿lo quieres in your face o no? Y fue como pues la neta, no. Y sí me metió esta más la idea como de ambientación, con los pulsos y todo, y utilizando ¿cómo se llama el efecto que me comentabas, Laura? El de. El del. ¡Ay! Ya se me olvidó el nombre, qué farsa soy. Este, el qué Shepard Tone. falso. El Ah, tono el de Shepard Shepard. Tone. El Shepard Shepard Tone. Tone, ajá. Ajá. El que en tu cerebro es como un tono que va, sube y sube y sube y no deja de subir y no deja de subir y no deja de subir. Ese Ujú. también es muy bonito para crear tensión, pero sí, todo depende de la visión del director. Obviamente hay directores que lo quieren mucho más crudo, quieren el típico piano en tu cara, Ujú. todo desafinado y fuera de tiempo. Ese también, obviamente cuando vas a mostrar una criatura o un monstruo que es bastante desagradable, pues es buen recurso, ¿no? Pero Ujú. si nada más quieres que sea más psicológico el PEX, pues se usa más ese tipo de rollos. Y es lo que decían en Halloween. Halloween es un terror más actual, no es del Drácula que viene a comerte desde Transilvania, güey. Sino es Ah, es un ¿no? güey dañado que anda No venía esto. buscándote por ahí, güey. Entonces por eso usan también, es lo que dicen mucho de Halloween, que es vamos a usar sintetizadores porque es un terror actual, un terror moderno. Cool. Verga. No, pues sí está cabrón. Shibaki. Sí, Banky. Y entonces, ¿queremos dulces, güey? Yo les voy a platicar También- algo que está muy cagado, que otro elemento, digo ahorita que dijiste dulces, la calabaza, porque hay veces que en ciertos lugares se usa para recoger los dulces, ¿no? O sea, se usa como para aportar los dulces, ¿no? Y ha ido pues evolucionando con los tiempos hasta llegar a ser como pues esa cubetita que te venden en el súper, ¿no? Pero, Jack O'Lantern. pero, exacto, el Jack O'Lantern, eso es a lo que iba. Ujú. Esto de por qué se ponen calabazas o por qué se tallan, tiene que ver con pues básicamente con una, pues historia de un demonio, por así decirlo, que se llama Jack O'Lantern. Pero este vato era tan malo en el infierno que literalmente lo sacaron del infierno. ¿No? Y esto, lo cagado de esto es de que, pues, en el mundo, pues, de los humanos, pues, él daba miedo, ¿no? O sea, ahora sí cumplía como su función de espantar. Es Ok. que él no traía una calabaza, él traía un nabo, en el cual, Un nabo. Hoy venimos de sencillito. ya lo vi. Y este nabo, de cuenta, pues, lo usaba como linterna, ¿no? De ahí viene un poquito más el nombre de Jack O'Lantern. Poco a poco este nabo se tomó como costumbre y se empezaba a tallar. Pero esto era, pues, ahora sí que, pues, en Reino Unido. Cuando llega por los irlandeses, como decía Baby, básicamente después de la guerra civil, esta tradición se empieza a adaptar y se agarra una calabaza, porque también era como pues, lo de época, ¿no? Las calabazas eran de época. Y se empieza a tallar y se empieza, pues, a llenar, pues, con la vela para que ilumine el camino de los santos difuntos, ¿no? Entonces, ahí empieza esa adaptación y ahí es donde se toma como esa calabaza. Entonces, aquí lo chistoso es que ahora, en vez de tener como nada más esa tradición de pues la clásica cara de como de la calabaza, que parece calavera, como chimuela, ya hay todos estos desafíos de hacer cada vez pues figuras más complicadas, complejas, ¿no? Que hasta concursos hay hemos visto que han tallado hasta la Estrella de la Muerte, a Ricky Morty, o Sí. sea,
todo ese tipo de cosas que es algo que se puede competir, pero siento que ya la tradición se desvirtúa, digo, no es, a lo mejor reflejándolo un poquito a los días de muertos acá, pues vendría siendo como la calavera de azúcar, de amaranto, ¿no? Ese tipo de como de pues sí, Que ahora las hacen Pokémon. te digo que ahora está un Pokémon, sí digo, obviamente todas estas adaptaciones, ¿no? Pero algo que nos hace falta, creo que platicarles un poquito, es de dónde viene lo de los disfraces, ¿no, baby? Porque originalmente el disfraz empieza como una máscara nada más, pero esta tradición, chicos, viene desde el asesinato de Guy Fawkes, que si no se acuerdan es el de Chan, chan, chan. ¡Chan! Si no saben qué onda, vayan a ver nuestro capítulo de V de Vendetta. Esto básicamente lo que pasa. Ya me aventé media hora explicando Guy Fawkes. Se supone que cuando se muere Guy Fawkes, al siguiente día, literalmente, empieza como disturbios en las ciudades. Y al siguiente año, empiezan a tomarlo como una sátira lo de la muerte de Guy Fawkes y empiezan a usar máscaras similares a él, que desde ahí empieza lo de la máscara de Vendetta. Y aparte empiezan a prender hogueras y empiezan a hacer destrozos, pero estos nada más son los niños, ni siquiera los adultos. Ay, Los niños son los que empiezan de chamacos. pinches vándalos y ahí también empieza el truco trato, ¿no? O sea, si no les daban como algo, empezaban a hacer desmadre. Entonces, ahí empieza, pues, básicamente el primer elemento del disfraz, ¿no? Que viene siendo la máscara y esto, pues, va llegando pues, a América y ahí empiezan, pues, a adaptarlo, ¿no? Que la calabaza, que Jack O'Lantern, o sea, de ahí empieza a salir como el trasfondo, ¿no? Que las brujas de Salem. Entonces, ahí empiezan básicamente, pues, esos disfraces. Que obviamente, como dice Baby al principio, pues, que son esos disfraces que para ver si vestirse de puta, ¿no? Como dice el Fue Mau, pero bueno. Sí, a mí no me metas en esas madres. que sirven para vestirse de puta, ¿no? Obviamente, pues empezaron en ese clásico de las máscaras, pero las máscaras es un elemento que no solo se puede interpretar aquí, ¿no? O sea, recordemos que antes eran mucho los bailes, se usaban esos bailes de máscaras para no saber quién era la identidad de la otra persona. O sea, lo vemos, por ejemplo, en la película de la Máscara de Hierro, ¿no? Que hay un baile de máscaras para pasar desapercibidos. Entonces, la máscara. Al final del día, las máscaras siempre han sido una herramienta de ritual, ¿no? O sea, es una especie de herramienta de misticismo y también tiene que ver algo con la parte ritualística. En algún momento hablaré, hoy no lo voy a hablar, pero en algún momento hablaré de la importancia de las máscaras en nuestra sociedad. Yo creo que daré mi clase en un stream. Okay. Pero, por ejemplo, también en toda la parte del Oriente, ¿no? O sea, en Japón, en China, las máscaras son súper importantes, ¿no? O sea, en Japón está la danza de las máscaras, está súper, súper metido, ¿no? Entonces, definitivamente hay un chorro de cuestiones ahí místicas, que además también es la parte interesante que creo que es muy importante mencionar y que como lo decía Mau, ¿no? O sea, lo que es Drácula, lo que es Frankenstein, inclusive las momias, todo eso se basa de leyendas que básicamente son de años y años atrás, ¿no? O de cuentos, y son de historias que han pasado sobre la historia, ¿no? Y que de alguna manera las hemos ido adaptando a lo que conocemos ahorita, ¿no? También Camus lo mencionaba acerca de las brujas, ahorita que ya estamos hablando de las máscaras, del Jack O'Lantern, el famosísimo el jinete sin cabeza, ¿no? Ándale, el jinete sin cabeza. Entonces, ¿qué es la parte interesante? Que es muy, muy lindo ver, y otra vez, válgame la redundancia, ya lo dije como 6 veces, interesante, ver cómo todas estas son unas mezclas de culturas, ¿no? Son mezcla de culturas, son mezclas de referencias, y que al final del día dan pues para algo como una festividad del Halloween, que no estoy tan seguro que se celebra en todo el mundo, según yo no se celebra en todo el mundo, Según yo pero tampoco, que pero sí pues se es muy celebra global, en ¿no? una gran cantidad del mundo, ¿no? Ujú. Y que ya tiene una gran combinación, ¿no? E inclusive, y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ello, inclusive lo vemos aquí en México, para todos nuestros amigos de otros países, pues ya lo había dicho Camus, pero nosotros en México celebramos algo que es muy único, que es el Día de los Muertos, ¿no? Que es una festividad que en algún momento hablaremos de ahorita en noviembre vamos a hablar de eso en un episodio especial también. Pero vemos esta mezcla de culturas
ya también en la forma en la que se disfrazan los chavos, ¿no? O los chicos, pues de repente vemos La Llorona, vemos, yo me he encontrado, por ejemplo, que de repente, ¿cómo se llaman estos? Ay, una vez los hablé, soy una basura, como lo dice Carla. ¿De cómo era? Ay, Pruebas, te no, ayudamos. no, no, por ejemplo, los charros, ¿no? La leyenda del charro negro que Ah, hablábamos, Catrinos o Catrinas. las catrinas, los catrinos, y eso todavía se representa como un disfraz de Halloween, o sea, tú ves a una persona disfrazada de Catrín y Pues, está incluso bastante lo ves en las usada. películas, por ejemplo, ¿cómo se llama? James Bond, que trajeron aquí y que estaba la parte del Catrín, o sea, que ellos representaban ya también de una manera como muy propia nuestra tradición de los de Día Muertos, ¿no? Ujú. Claro, o sea, o también volvemos a lo mismo, ¿no? Los charros, el charro negro, ya me acordé de la palabra, los nahuales, ¿no? También llegamos a ver esta parte de los nahuales, que sí hay gente que todavía se disfraza de ello y resulta ser bastante, bastante interesante y atractivo. Que me imagino que eso nunca lo va, o sea, no creo que encuentres un Catrín disfrazado en Inglaterra, cabrón, al menos de que sea mexicano, ¿no? No sé, Así O es. una yo soy persona de que, esos mexicanos en Estados Unidos que es un Catrín cada Día de Muertos. ándale. Entonces, la verdad es que por ese lado, pues es bastante interesante. Inclusive, ¿no? O sea, gente que se disfraza del santo o de Blue Demon, que tienen que ver con cuestiones mexas o cuestiones latinoamericanas, ¿no? Ujú. Ya también pensemos que esta parte de los disfraces, pues también se ha convertido en una mezcla cultural, una forma de expresarse. También, por ejemplo, hay gente que se disfraza, no sé, de algún personaje de PUBG o de League of Legends, o se disfrazan de algún de personaje de su película favorita, de Star Wars, ¿no? O sea, ya no necesariamente es que te dé miedo, pero al final del día es una forma también de expresarte y de pasarla bastante bien, de disfrutar ese momento donde puedes como disfrazarte de algo y aparentar algo que no tiene nada que ver, ¿no? Ujú. Y eso también es la parte muy interesante del Halloween, porque yo me imagino que si vas a cada país diferente a ver esta parte del Halloween, pues vas a ir encontrando diferentes disfraces que sean de esa sola región, ¿no? Ujú. Safe. Y otra cosa, o sea, ya regresando un poquito acerca de la importancia de las máscaras en Halloween, pues bueno, o sea, de nuevo en la parte celta, lo que tiene que ver las máscaras en esa época era justamente para espantar a los muertos, o sea, era para espantar a los espíritus, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente hay pues muchos simbolismos, también como hablábamos hace ratito de los dulces que tienen que ver con esta parte de liberar un alma del purgatorio. Pues tienen simbolismos que han pasado de generación en generación y que también se han ido transformando. De eso se trata las tradiciones, ¿no? Cámara. Oye, baby, yo tengo una ¿Qué? pregunta, güey. Yo tenía entendido que los buenos celtas, bueno, no sé si son los celtas, disculpen mi ignorancia, pero ellos decían que también se hacían estos ritos porque en esa temporada del año era cuando el mundo espiritual estaba más cerca del mundo terrenal y por eso podían entrar los espíritus a hacer ese tipo de cosas. Digo, no sé. Ah, sí, sí, totalmente. O sea, qué bueno que lo sacas el tema, mi estimadísimo laboratorio. Porque, sí, justo, además de que tenían toda esta parte de la creencia del verano, ¿no? O sea, que acababa el verano y entonces esta parte lo celebraban, como ya explicaba Camus al principio. Pues sí, justamente también los antiguos celtas creían que en el Samhain la línea que divide los mundos, que realmente no lo tenemos que ver como el mundo del inframundo, o sea, no es como el infierno y Es como el mundo espiritual, ¿no? Ajá, es como el mundo de lo visible, es más fácil Ajá, explicarlo como el mundo de lo visible y el mundo de lo no visible, ¿no? Que ok. también es muy parecido como se pensaba en nuestras culturas indígenas en México y en gran parte de Latinoamérica. No es que haya un infierno per se, ¿no? Sino es que, digo, así como nos lo ha enseñado la parte católica o el cristianismo, sino es realmente el mundo de lo visible y el mundo de lo no visible. Entonces, los espíritus viven en el mundo de lo no visible, ¿no? Ok. Y también tiene que ver en esta parte en el que también cuando se estrecha, también recordemos que no solamente pasan los malos, o sea, también eso es una parte importante, no es que cuando ya se parten estas líneas, como lo pensaban los celtas, no solamente pasan los espíritus malos, también pasan los espíritus buenos, ¿no? Entonces, no es como que nada más así de, ay, Simón, o sea, tú eres demonio, tú sí pasas, ¿no? O sea, tú sí Sí. quisiste a tu gente, entonces tú no pasas, ¿no? O sea, simplemente pues los espíritus viven en otro plano, ¿no? Así como en el plano de lo no visible,
y pues logran a pasar esta puerta y también puede ser que te visiten los espíritus buenos, ¿no? Y la idea también es al final del día cómo los atraías quizás a tu casa o a tu Ujú. cosecha, que bendicieran también todo esto. O sea, no es que el Senheim, como decía Camus, pues fuera nada más de la parte de terror, ¿no? Volvemos a lo mismo, se fue cambiando con el tiempo, ¿no? Sí, claro. Una cosa también importante que hay que mencionar es, bueno, o sea, ¿cuándo ocurre ya esta parte de que realmente llegara la festividad a Estados Unidos y cómo lo conocemos? Pues llega en 1840, más o menos en esos años es donde dicen los historiadores que llegó, y llega justamente como hablábamos hace un ratito, por los inmigrantes irlandeses, ¿no? Estos inmigrantes irlandeses que, si mal no se acuerdan en la historia, pues Irlanda siempre ha sido un país que ha estado ha sido muy aliado de la religión católica, de hecho, Ujú. ¿no? Y ellos traen con ellos pues esta ya tradición que ya había sido cambiada, o sea, el Día de Todos los Santos, ya traían ahí varias cuestiones, y se empieza a celebrar masivamente hasta 1921. En Órale. 1921 ocurre el primer desfile de Halloween y fue en Minnesota, ¿Te ¿no? acuerdas, Camus? ¿Cómo? No, o sea, sí escuché el desfile, pero no te escuché, la verdad. Que si te acuerdas, güey. Híjole, es que esas épocas eran bien locas, güey. Tantos desfiles en tantos lados. No andaba por ahí, güey. Déjame lo que no andaba por ahí. Se tomaba el frutzi en la Jack O'Lantern. Ok. También hay que entender que una de las razones por las cuales llega a México, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los orígenes de México, pues es justamente porque también es muy importante en algunos municipios de Castilla, ¿no? Y de Asturias, entonces Galicia también, y ellos son los que traen esta tradición de alguna manera a México, ¿no? Pensemos, y de nuevo vamos a hablar de eso, espérense al capítulo del Día de los Muertos porque ahí va a estar buenísimo, les traigo varias investigaciones, De bien pero choncho. pues tengan en cuenta que llegan los conquistadores y como sabemos, pues empiezan a quitar la mayor cantidad de tradiciones que puedan, ¿no? Y empiezan a instaurar las suyas, una de ellas pues termina siendo Halloween en México, ¿no? También hay que pensar que al final del día, pues hay muchas leyendas que, como hablábamos, se van convirtiendo, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Jack O'Lantern, ¿no? Ujú. Que ya hablaba un poquito Camus acerca de, bueno, la cabeza, ¿no? Y que las vas tallando y le metes la luz y todo esto. Pues la neta es que viene de Irlanda. Eso es una leyenda de Irlanda que cuenta que se llamaba un güey Jack el Tacaño. Chan, 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 chan. chan. Y decían que tenía un alma tan negra que hasta el mismo diablo se disfrazó de hombre. O sea, el diablo llega un momento donde se disfraza de hombre para comprobar si este güey, si Jack, el tacaño, era tan malo como decían, ¿no? Si realmente podía existir alguien tan malo. Ah, pinche Jack. Entonces, pues ya el diablo se bebió unas cervezas ahí con Jack, se lo encontró, se echaron unas cervecitas básicamente, ¿no? Y que pues la cerveza ¿Pagas tú o pago yo? No, pues tú. No, que muy poderoso, mi Satanás. Y entonces en un cierto momento, pues le dice el demonio así, ¿qué crees, champ? Ya te cargó el payaso o el demonio, jaja, o sea, sé yo, ¿no? Digo, no fue así. La interpretación de la puerca mayor. Ay, güey, alguien contrata a este Te hombre para estás pasando actuar. de madre, güey. Mau, aquí está tu próximo actor, güey. Ya, güey. Yo lo quiero de Y, Thor, güey. Mm. y el diablo le dice, oye, pues ¿sabes qué? Te voy a llevar al infierno, ¿no? Porque tienes que pagar por tus pecados. Y pues Jack, nada tonto, le dijo, güey, pues una última ronda, ¿no? O sea, nos echamos una última ronda, pues a ver qué onda. Pero resulta que pues también el diablo estaba medio quebrado, no tenía lana para pagarla. Ok, o sea, O sea, la los historia cuenta tacaños, güey. que ni el diablo ni Jack el tacaño tenían para pagarla, ¿no? Y entonces que le dijo, bueno, o sea, pues básicamente el que pueda ganar el siguiente reto, o sea, si realmente eres el malvado, o sea, eres como el Satán, ¿no? Vas a tener que demostrar tus poderes convirtiéndote tú en una moneda. Güey, esto es como el Tenacious D. ¿Han visto la película? Sí, claro, sí, el enfrentamiento de ¡fuck! Sí, sí. Lo único que no puede rechazar es un duelo de rock, sí, güey. Exacto. Y entonces, pues Jack le dice, güey, pues te vas a convertir en una moneda, ¿no? Y el diablo dijo, no, pues sí, yo sí soy a toda madre, bien chingón, me convierto, ¿no?
pum, se convierte el Satán, güey, o sea, el diablo se convierte en una moneda. Y con esa la paga. No, güey, Jack Ah. agarra la moneda y la mete en su bolsillo junto a un crucifijo de plata, güey. Órale. Y pues así se la cargó el lleva. payaso. Jack agarra y se lleva a Satán en su bolsa, güey, así, casual. Cagado, no pagaron las cervezas, por si les importaba. Evidentemente, yo creo que se echó a correr, ¿no? Y entonces el diablo pues le suplicó que por favor lo dejara libre, ¿no? Y Jack le dijo, güey, o sea, sí, pero si yo te libero, pues básicamente no tendrás que volverme a molestar en un año, ¿no? Jack lo libera, el diablo le dice que sí, Jack lo libera, deja de molestarlo durante un año, y después de ese año, pues regresa Satán y le dice, entonces Jack le dice, ok, pues ahora vas a tener que tomar una manzana que está en lo alto de un árbol y vas a tener que disfrutar, ¿no? Esta comida conmigo antes de que suceda mi tormento eterno, ¿no? Y se Entonces la Satán va, se trepa al árbol, pero mientras el Satán se está, o sea, mientras el diablo, es que Satán, el diablo, ¿saben quién? ¿No? Lucifer, El chamuco. el chamuco, básicamente sube el árbol y Jack le talla una cruz en el tronco, güey, para que no pueda bajarse del árbol. Más allá de qué tacaño, qué pinche ingenio de ese cabrón, ¿eh? Y le dice, güey, ¿sabes qué? Pues si quieres que yo te libere, ahora no me vas a tener que molestar en 10 años, cabrón, ¿no? Y entonces le dice, y nunca vas a tener que, o sea, si regresas a molestarme, no puedes reclamar mi alma para el inframundo, ¿no? O sea, no me puedes reclamar. Te estás chingando, carnal. Y entonces, pues, ya, total, el diablo le dice, sí, Simón, carnal, déjame bajar, güey, me da miedo las alturas, champ, yo vivo abajo, no arriba, güey, por algo, ¿no? Está madre, güey. Por lo menos así me lo imagino, güey. Me queda clarísimo, güey. Jack lo deja ir, güey, y resulta que Jack muere antes de que acaben esos 10 años, güey. Oye. Y cuando llega a las puertas de San Pedro, él le dice que no puede pasar, güey, porque pues tuvo un mal comportamiento en la vida, ¿no? Fue básicamente un ojete. Recuerden que el diablo se había vestido de hombre para ver si realmente había una persona tan mala, ¿no? Así de malo era Jack, Tan ¿no? mierda. Sí, literal. Y entonces, pues lo mandan directito al infierno. Pero cuando llega al infierno, tampoco lo dejan entrar, güey, por el trato que tenía con Satán, güey. Y entonces sale Satán, güey, y le dice, ahora sí quieres entrar, champ, ¿no? Y encabronado le lanzó unas calderas ardientes, güey, ¿no? Y este güey, o sea, como que Por traerme de tu puta. cachó, como lo decía Camus, cacha estas partes ardientes con un nabo hueco que él usó de linterna, güey. O sea, cacha el fuego con un nabo hueco. No me pregunten cómo sacó el nabo en el infierno, güey. O sea, si a mí me preguntaran, güey, ¿te puedes llevar 5 ítems de tu vida y los vas a llevar al infierno? Jamás se me hubiera ocurrido llevar un nabo, güey. No, pero es que en ese tiempo era básico, güey. Y mucho Sí, menos claro. hueco, güey. Sí, güey, además, güey. Es como, güey, por si me da hambre. O sea, no. Un navito. Un navito, güey. Y lo usa de linterna y entonces termina siendo condenado a deambular, pues básicamente entre estos dos planos, ¿no? De entre el bien y el mal, ¿no? Entre el infierno y la tierra, sin más luz que su linterna. Y así es como se termina siendo la leyenda de Jack el de la linterna o Jack O'Lantern, ¿no? Y por eso ponemos esa cabecita, porque imita, o sea, esa cabeza con las calabazas, lo que imita es el fuego del infierno. Para que el diablo no se acerque, en teoría, ¿no? No así. De hecho, la forma en la que lo ven los irlandeses es que esas calabazas con fuego realmente lo que hacen es que alumbran el camino de la gente, de los difuntos, para que lleguen al infierno, güey. Y que de esta manera Jack nunca llegue a tocar a tu puerta. Entonces aquí ya está bien raro, porque como hablábamos, Estados Unidos lo ve como el jinete sin cabeza, ¿no? Y este güey que está atormentando a las almas. Y los irlandeses lo ven como un güey que, si bien fue malo en la vida,
pues ahora resulta que se dedica a llevar a los muertos al infierno, güey, o sea, los acompaña, Pues pues sería para como Caronte, alumbrarles el ¿no? camino. Básicamente. Ajá. Entonces, de nuevo, o sea, quizás un personaje que lo vemos como de miedo, ahora resulta que en otras leyendas se le considera como una persona Tiene otro buena, rol, ¿no? ¿no? El clásico teléfono descompuesto, que cómo se va desvirtuando esa historia a fin de cuentas, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se convierte en este güey malo, cuando aparece lo de trick or treat, ¿no? O sea, truco trato. Truco trato. Ujú. Eso, ahí lo que cuenta la leyenda es que Jack O'Lantern es quien se acerca a la casa pidiendo truco trato, ¿no? Trick or treat. Entonces, siempre según la tradición, dice que lo mejor era hacer el trato, justamente porque Jack es este güey que hacía tratos todo el tiempo, ¿no? Y que engañó básicamente a Satán. Entonces, que es mejor hacer el trato, porque el truco, pues realmente puede ser un truco que te pueda hacer daño, ¿no? Es algo que Jack O'Lantern te va a hacer daño. Entonces, de nuevo, son la misma leyenda, pero completamente diferentes, ¿no? O sea, una es un güey que ayuda a la gente o a los muertos y otra es un güey que atormenta a los vivos, básicamente. Yo otro ahorita que dices Caramba. de ahora sí que como otras versiones de las propias leyendas. ¿Te acuerdas que estábamos platicando hace ratito de que a los niños se les daban estos pasteles de almas, ¿no? Estos como dulces. Ujú, Es que antes, en esas épocas, se supone, o según los católicos y la iglesia, una alma podía salir del purgatorio siempre y cuando tuviera muchos rezos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los niños andaban pagando entre las casas, oiga, ¿quiere que rece por su muerto? Sí, y les daban estos pasteles de alma como una moneda de intercambio, vamos, ¿no? ujú, Entonces, pues lo que hacían era pues, comprar como la libertad de sus muertos, ¿no? O sea, sacarlos del purgatorio a cambio de que los niños fueran pidiendo pues estos pasteles de alma, ¿no? Que a fin de cuentas era un pastelillo de bayas, de frambuesas, o sea, no era como, o sea, el nombre fue pues referente a nada más a la situación, pero pues de ahí cómo empezó, ¿no? O sea, cómo año tras año empezó de, oiga, ¿quiere que le rece? Sí, toma dulces. O sea, empezó como ese soborno, ¿no? Entonces ahí viene más que nada pues el pedir dulces, al menos en la parte de Halloween. totalmente, totalmente. Y bueno, ya ahora sí, es momento de su clasecita de la puerca mayor. Órale. Ya que ya hablamos de las leyendas, Mau, ¿ya tienes con qué apuntar? Ya tengo aquí el cuadernito, todo el ¿Lo pedo, puedo, listo lo para el puedo grabar, examen, güey. profesor? Bueno, pues ya saben, a pesar de que uno pensaría que no hubiera podido meterles temas un poquito de filosofía y de reflexión, Ah, sí lo como logré. vergas, no. Por eso soy la puerca mayor. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora sí de los orígenes del Halloween en México, que ya hablé ahora de un poquito antes, ¿no? Acerca de esto, pero vamos a hablar no solamente de los orígenes, sino también de cómo se le percibe el Halloween en México y en bastante de la cultura latinoamericana. Punto número 1. Si bien los españoles, como lo acabo de mencionar, por las partes de Castilla, Galicia y Asturias, trajeron estas tradiciones a Latinoamérica, también es cierto que per se no era un Halloween. Recordemos que realmente cuando se descubre América, entre comillas, ¿no? Pues todavía no estaba toda esta parte de y digo comillas porque ellos no, o sea, Cristóbal Colón no descubrió América, punto número 1. ¿Qué? Fueron los vikingos, punto número 2. ¿No fueron los Es, chiles? no, fueron los vikingos. Bueno, esa es otra plática para otro tema. Esa es otra plática. Pero bueno, el punto es que cuando ellos vinieron, pues realmente todavía no estaba toda esta parte del Halloween, sin embargo ya había todo del Día de Todos los Santos, ya había varias cosillas. El Halloween, ¿cómo empieza en México? Realmente la mayoría de los sociólogos lo que opinan es que el Halloween realmente sí viene de Estados Unidos. Sí es una tradición que viene directamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Por la parte de la migración, ¿no? Por la cantidad de migrantes que viene de Latinoamérica y que van hacia Estados Unidos, pues cuando regresan van trayendo estas tradiciones y también aquellos que nacen en Estados Unidos pero tienen raíces latinoamericanas van regresando a México o a Latinoamérica y van trayendo estas tradiciones con ellos, ¿no? De hecho, se hace como una especie de competencia, en algún momento los sociólogos lo dicen, que tiene que ver como con el American Halloween y el Mexican Day of the Dead, ¿no? O sea, es como esta competencia entre las dos tradiciones, ¿no? Ahora, hay ciertos personajes los cuales han criticado mucho la cuestión del Halloween. ¿Por qué?
Y aquí viene la parte de la reflexión. Halloween es una tradición que en México ha resultado que opaca de alguna manera, o algunos puritanos en las tradiciones creen que opaca al Día de los Muertos, ¿no? Que es una tradición que no es mexicana y que realmente lo que está haciendo es quitarnos esta parte de nuestra tradición, que es el Día de los Muertos, ¿no? Que es una tradición que lleva, pues básicamente desde nuestras culturas indígenas, ¿no? Hay alguien en específico que les quiero mencionar, que es un gran crítico de esto, que se llama Homero Aridgis. Ay, voy a destruir su apellido otra vez. Aridgis. Bueno, Aridgis. Él nació Ya en me confundí, Michoacán. escribí 4 nombres, güey. ¿Cuál es el nombre? Homero Aridgis. Se escribe Aridjis. Homero Aridgis. Él nació en Michoacán, es un poeta, novelista, también es un activista ambiental y fue diplomático inclusive. Nació en Michoacán, tiene 80 años el señor, ¿no? Sigue vivo. Y pues este señor, la verdad es que nos quitamos los sombreros ante él. Es un güey que nada más y nada menos tiene como 48 libros de poesía escritos, ¿no? Nada mal, Nada más, ¿no? Tiene una sarta de premios, ¿no? Tiene un premio de la llave de oro de Serbia, ¿no? Que es como el más alto honor literario que entrega el país de, bueno, la nación de Serbia, que busquen dónde está Serbia, ¿no? Está en Europa, pero búsquenlo. Ay, se mamó. Y participó inclusive en congresos como el Congreso Mundial de Escritores de 1966, donde nada más y nada menos lo presidió Arthur Miller, ¿no? Y estuvieron poetas como Pablo Neruda, Juan Carlos Onetti, Victoria Campo, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Nicanor Parra. O sea, de ese nivel es el personaje del que les estoy hablando, ¿no? Pesado. O sea, sí es un güey que está muy pesado. Y él, en toda su carrera, no solamente como poeta, también fue diplomático, como decíamos. Él fue embajador por parte de México en los países los Países Bajos, si mal no me acuerdo. E inclusive en el 2010 todavía fue embajador de México ante la UNESCO. Y él siempre ha defendido mucho los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad cultural, hizo muchos programas por la parte ambiental. O sea, el güey es un chingón, ¿no? Okay. No les voy a contar toda su vida, pero pues es un chingón. Y él, una de las cosas que dice es que esta tradición ya es una tradición la cual está demasiado imperialista, es una tradición capitalista, es una tradición imperialista, la cual él critica que si bien puede resultar ser incluyente, como decía Camus, por ejemplo, para los niños de Polanco aquí en la Ciudad de México, que para los que no conozcan la Ciudad de México, pues Polanco es una de las zonas más caras, ¿no? De básicamente el país, para vivir, para comer, para lo que quieran. Es una tradición que simplemente por el hecho de lo necesario para festejarla, como es el disfraz, como son los dulces y así, pues llega a ser discriminatoria para personas que no tienen el poder adquisitivo, ¿no? Okay. Y hace una reflexión muy interesante diciendo, yo llevaba muchos años, él dice que él llevaba muchos años entregando dulces y como todo el mundo y todo, hasta que un día, dijo, ¿sabes qué? Voy a poner un letrero en mi puerta que dice, no celebres festividades no mexicanas. Okay. Porque entonces él dice, o sea, si realmente crees que debemos de hacer que la gente sea incluyente y todo esto, pues entonces, ¿por qué vas a obligar a un niño a que se ponga un disfraz? O el niño se va a tener que comprar, o sea, le van a tener que comprar un disfraz y está toda madre en las ciudades, pero ¿qué pasa con las comunidades rurales? O sea, ellos no pueden festejar el Día de Todos los Santos porque tiene que ser con un disfraz o porque tienes que entregar dulces. Y él es muy, muy crítico de esto, ¿no? Hay otra persona que critica también mucho, bueno, no lo critica, pero habla un poquito acerca de esto, de cómo las tradiciones se van arraigando, que es un economista que se llama Thomas Sowell. Thomas Sowell. Este es un economista que también sigue vivo, tiene 90 años el señor, que también clap para el señor porque, número uno, es afroamericano, número dos, nació en Estados Unidos, ¿no? Estudió en Carolina del Norte,
nació en Carolina del Norte y estudió en Harvard, Colombia, Chicago, y pues la verdad para la época en la que estaba estudiando, pues era un poquito complicado para los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Y ha sido un señor que igual tiene aproximadamente 38 libros de economía. Ahora, O sea, el güey también está súper cañón, ¿no? Y él específicamente hablando acerca de la tradición del Halloween en Latinoamérica, hay un libro específico donde explica el impacto de la economía hacia las, ¿cómo lo digo? Hacia la cultura, hacia las sociedades como tal, ¿no? En este libro se llama, ay, se me fue, ¿dónde está ese libro? Mau, ¿me lo checas? Sí, señor. No sé de qué Ay, hablamos, güey. Jesús. Ay, aquí ya está, perdón. Su libro, donde habla de todo esto, se llama Race and Culture y habla justamente de la economía con las razas y las culturas. Y cuando le preguntaron, en su libro habla acerca de toda la parte de México y Latinoamérica y el Halloween, dice, cuando los diferentes grupos de un país conquistado han sido sujetos o expuestos a la cultura de sus conquistadores, su receptividad a esa cultura foránea ha mostrado siempre grandes y radicales variaciones. Sin embargo, el imperialismo político, económico y cultural ha impactado de mayor manera a los países latinoamericanos que a cualquiera en el resto del mundo. ¿Qué nos está diciendo esto con esto Thomas Sowell? Que es cómo esta cultura o este impacto de un país conquistador, como podríamos pensar Estados Unidos o España, tiene que ver con la arraigación de la cultura o de las tradiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo que vemos es que, como decía yo hace ratito, Halloween tiene que ver con una mezcla entre Día de Muertos y Halloween, ¿no? Entonces, sí es cierto que el Halloween está tomando una gran posición, como lo diría Homero, Aridkis, pero también es cierto que hemos hecho una mezcolanza bastante interesante, como diría Thomas Sowell, ¿no? Si bien las tradiciones van a seguir continuando, es muy común ver a gente que pone su ofrenda, hace toda la parte de cempasúchil, pero también salen a pedir Halloween. O sea, no es una ni la otra, ya se han convertido como en ambas, ¿no? Y no lo vemos como algo peleado, al contrario, es algo como en conjunto, ¿no? Pero el tema a reflexionar es, oye, ¿y las partes rurales? Pues cómo viven estos Halloweens, ¿no? Si hacen todos sus disfraces, no lo hacen, y lo que se encuentra normalmente es ver gente que sí sale, pero los dulces de repente ya son cañas de azúcar, son guayabas, son manzanas, y se convierte más en lo que tiene que ver con la ofrenda, inclusive, ¿no? Calaveritas de chocolate, calaveritas de amaranto, el amaranto, por ejemplo, también solito, y eso es lo que vemos en estas comunidades rurales que han adaptado el Halloween a lo que tiene que ver con el Día de los Muertos y lo han hecho pues una festividad ahora mexa, ¿no? Nuestro día Halloween Day of the Dead, ¿no? O sea, ¡Pum, perro! entonces, pues esa es la clase de hoy para hacer un poquito de reflexión. Sé que pudimos hablar de diferentes leyendas también mexas, pero eso lo voy a dejar para el 2 de Lo noviembre. haremos exacto, para el capítulo de Día de Muertos, ¿no? Pero se me hizo muy interesante ver justamente cómo discutían esta parte del Halloween y si realmente valía la pena o si estábamos mal o si de verdad a la mierda del imperialismo gringo, ¿no? O si más bien es como una cuestión de, bueno, o sea, sí es cierto que hay una cuestión ahí de tradiciones, pero yo creo que aquí en México la verdad el Día de los Muertos todavía se vive bastante palpable y el Halloween no necesariamente debe tener una lucha, ¿no? Una pelea en contra de ellos. Pero pues esos son los dos puntos de ambos lados. ¡Capitbo! Hasta ahí termina la clase del día de hoy. No, pues Sí. es realmente interesante, mi baby. Como siempre, tienes la forma más cabrona de encontrar cosas, ¿cómo podemos decir? Filosóficas en los temas más raros. Totalmente, ¿eh? Así, siéntense, niños. Hoy les voy a hablar de la filosofía Pues del a pinche baby Halloween. encuentra así la dicotomía entre la vida y la muerte hablando de comida. ¿La dico qué? ¿La dijo cuál? Sí, güey, o sea, está muy chido. Creo que con todo lo que ya hablamos, y eso es una de las cuestiones que teníamos que ver con
con este episodio, pues la verdad, sí creo que esto de orígenes del Halloween es muy, muy interesante ver cómo tiene que ver su parte de la música, la parte del cine, la parte de los orígenes, como también hablábamos de las tradiciones, y también la parte de ahora en la parte mexicana, ¿no? Entonces, pues es muy interesante ver cómo ha evolucionado, cabrón. O sea, es Ujú. una tradición que lleva cientos, sí, o sea, miles de años, ¿no? Y que lo seguimos celebrando hoy en día. Ujú. Y que ya nos disfrazaremos en 3 días. Sí, Básicamente. sí, sí. Ya por eso me estoy dejando la barba. Híjole. No le estés bien, cabrón. Pero bueno, Va a ser hombre lobo que. con eso hemos terminado. Este podcast ha acabado. Podemos ir a manchar en paz a Warzone. Ya me la cambiaste, güey. Era League of Yo no Legends. juego Warzone. Nueva temporada, nuevo juego, papu. Ah, pues vamos a Mongos. Entonces, vámonos. Mau, tus redes sociales. Pues chicos, me pueden encontrar en Instagram como HMMau. Y ya saben, ahí está mi link con el Vimeo, donde ya pueden ver el corto que trabajamos Labrador y Show. Buenísimo. Labratutul. Labrador en Instagram y Rodrigo Labrador en SoundCloud. Ahí andamos. Buenísimo. Mi estimadísimo Camus. Camus GD en Instagram o Camus Streamer en YouTube. Buenísimo. Y yo, pues, su servidor, la puerca mayor, me encuentran como Alejandro-Trías en Instagram. Ahí para que vean mis memes y yo vestido de geisha. Y no olviden seguirnos pues en todas las redes sociales de los Wookiees, como los Wookiees de la comarca, ya saben. Estamos subiendo los Reels, que como se han dado cuenta, a ver si les están gustando. Y pues Exactamente. que sería Y, todo por el día de hoy, ¿no? y también recuerden que van a venir también más streamings. Muchísimas gracias a todas las personas que se presentaron en el stream de la semana pasada. Estuvo buenísimo, de verdad, muchas, muchas, muchas Sí, gracias. muchas gracias, chavos. Y Estuvo divertido. vamos a seguir teniendo más cositas así con ustedes. La verdad es que ha estado muy, muy padre. Entonces, pues espérenos, Wookiees. Seguimos creciendo. Segunda temporada, ya se la saben. Entonces, vamos con todo. Muchísimas gracias de nuevo a todos los países que nos están ahora escuchando. Muy divertidamente, ya tenemos 21 países que nos escuchan en todo el mundo. Wookiees de la comarca está llegando a todo el mundo. Entonces, qué buena onda. Muchísimas Como gracias. el Muchísimas. coronavirus, güey. Híjole. No olviden compartirnos, sobre todo, digo, para si conocen a algún amigo que le gustaría escuchar nuestro podcast, compártalo, de verdad, no saben cómo nos ayuda a hacer crecer pues todo esto que son los Wookiees, incluyéndolos ustedes, ¿no? Ustedes son también parte del canal y muchas gracias. Sí, este podcast es para Definitivo. sus mejores amigos. Y si realmente no les gustamos, mándense al enemigo. También funcionamos para castrar gente. Exacto. Le tienen que decir así como, no, pues mira, te voy a enseñar así, como hay una puerca mayor que dicen que se rifa, ¿no? Y pues nada más un saludito especial a las personas porque es el nuevo país que llegó, a las personas que nos escuchan desde Bulgaria, que es uno de los Sopas. países nuevos que llegó con nosotros. Bulgaria, la gente que nos escucha en Bulgaria, la neta, se rifan. Así como Sí, nuestro sí. amigo de Turquía, Oli. Sí, nuestro amigo de Turquía, brother, algún día te conoceremos, cabrón. Pero pues sí, nuestros amiguitos en Bulgaria, saluditos por allá, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿no? Y pues bueno, chicos, ahora como vamos en la última época de Halloween, cambiaremos un poco el final. Ah, caray. Pero bueno, como siempre, ¡puerca! ¡Puercas!